Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Hablemos de Genética. En los anteriores vídeos, si los habéis visto, os recomiendo que los veáis, por supuesto, habíamos hablado de genética de la reproducción y evidentemente a lo que me refería en estos era a valorar cuando una pareja es infértil, cuando hay un problema de esterilidad o infertilidad, como digo, y llegar a la conclusión cuál es la forma de realizar el deseo de tener un hijo. Esta tercera parte va dirigida a aquellas parejas que ya después de haberse realizado todos los estudios previos, pues se ha visto la necesidad de recurrir a reproducción asistida. ¿Qué es la reproducción asistida? Que todo el mundo conoce. Bueno, pues simplemente, y me voy a apoyar para estas definiciones en unas diapositivas, es el conjunto de tratamientos o procedimientos que ayudan a parejas no fértiles o en principio que les cuesta conseguir un embarazo y llevarlo a término, y pues todos esos tratamientos son los que podrían incorporarse en ese término genérico. Este tipo de técnicas de reproducción asistida, por supuesto, son realizadas por ginecólogos en sus consultas, ahora veremos cuáles de ellas, y en clínicas de reproducción. Quería comentar, antes de proseguir, los tipos y las diferencias entre las diferentes técnicas de reproducción, aconsejar a las parejas que inician cualquier proceso de reproducción asistido y que han sido estudiadas previamente, deben ser también estudiadas desde el punto de vista genético y como mínimo hay que realizar un cariotipo, sobre todo en aquellas parejas con abortos de repetición previos. Y el cariotipo es en ambas personas, en hombre y en mujer. Como hemos dicho siempre, el tener un hijo es cosa de dos y por supuesto hay que hacerlo nunca en un solo miembro de la pareja, sino en los dos. Y por supuesto también recordar que si existen antecedentes familiares de enfermedades hereditarias, se recomienda realizar el estudio de esas enfermedades concretas en cada una de la pareja. Evidentemente, para eso hay que ir a un asesor genético con esta historia familiar que nos cuenten. Es cuando haremos el diagnóstico y recomendaremos las pruebas necesarias para ello. Lo que voy a tratar es de forma muy somera los diferentes tipos de técnicas de reproducción asistida. En primer caso, podríamos hablar de inseminación asistida. La inseminación asistida es aquella en la que la mujer mantiene sus óvulos en su interior y el ginecólogo lo que hace es una deposición de espermatozoides de la pareja o no, ya veremos, en el sistema reproductor femenino para generar un embarazo. O sea, una característica importante y que muchas mujeres le dan muchísima importancia es que no hay extracción de óvulos. La mujer mantiene su ciclo menstrual, el ginecólogo por supuesto va evaluando cada uno de los días esos niveles de hormonas para hacer esa inseminación el día más apropiado y en el momento apropiado para que la tasa de éxito, o sea de conseguir un embarazo, sea lo más alta posible. En la otra parte está la fecundación in vitro, como su nombre indica, es in vitro, es decir, fuera del cuerpo de la mujer y del hombre y realizada en laboratorio. Ese término in vitro significa eso. ¿En qué consiste la fecundación in vitro? Pues es la unión del óvulo con el espermatozoide en un laboratorio in vitro. Para ello, evidentemente, lo que hay que hacer es extraer los óvulos de las trompas, en este caso, porque es cuando bajan, cuando están en su momento óptimo, ponerlos en unos recipientes, por supuesto, adecuados, y además los espermatozoides también tienen que estar en ese mismo lugar para que puedan generar una fecundación. En este caso hay varios tipos dentro de la fecundación in vitro. Está la fecundación in vitro normal quiero decir que se ponen en contacto óvulos y espermatozoides siempre en el laboratorio, y por otro lado está la microinyección intracitoplásmica. Esto quiere decir que el profesional, y esto por supuesto se hace siempre en clínicas de reproducción, el profesional lo que hace es coger un espermatozoide e inyectarlo en el óvulo. Esta se llama la microinyección intracitoplásmica. Cada uno de los tipos de inseminación asistida se utiliza en función de lo que la pareja necesita. No es una elección, no es que las parejas digan yo quiero esta o yo quiero esta, no.
Se supone que el especialista es el que va a valorar todos los estudios que se han hecho previamente en la pareja y junto con ellos va a decidir o van a decidir cuál es la mejor opción reproductiva. Por tanto, no es algo que podamos decidir. Evidentemente, tienen ventajas e inconvenientes. La inseminación artificial tiene la ventaja de que es un método muy sencillo, menos costoso desde el punto de vista económico, pero también tiene una desventaja respecto a la in vitro y es que suele tener menos tasa de éxito. Esto es debido a que la in vitro, digamos, que tiene unas connotaciones en las que los óvulos y los espermatozoides están en unas condiciones extraordinarias en el laboratorio, y en el caso de la inseminación asistida, pues puede ocurrir que haya algún otro contratiempo que haga menos posible que haya un éxito. ¿El éxito cuál es? Siempre un embarazo, conseguir un embarazo. Todas estas técnicas van encaminadas a conseguir un embarazo. Siguiendo con los tipos de inseminación, y en cada uno de estos tipos anteriores, además, tenemos que valorar que en algunos casos depende del factor, si es masculino o femenino, el caso de infertilidad, tenemos que recurrir a óvulo o espermatozoide de donante. Una vez que se ha decidido el tipo de inseminación, también hay otro factor a decidir, que es cuál es el gameto que se utiliza. Con esto quiero decir, en las parejas en las que los dos han obtenido más o menos unos resultados normales, quiero decir, el espermiograma está normal, la mujer aparentemente no tiene ningún problema en su sistema reproductivo, pues generalmente todos los procedimientos, tanto de inseminación asistida como in vitro, se hacen con óvulo y semen de la pareja. A esto siempre se le llama inseminación asistida conyugal, es decir, se utiliza los gametos de la pareja. En este caso, pues la única cuestión que se requiere es que se decida esta técnica, y al semen siempre se le tiene que hacer un proceso previo que se llama capacitación. Es decir, elegir los espermatozoides con mayor capacidad fecundante, es decir, los más móviles, los que tienen mejor morfología, etcétera, etcétera. Pero, y a esta es a lo que me voy a referir ahora muchísimas veces, en los casos en los que por factor masculino o femenino no se dispongan de gametos adecuados, se habla ya de inseminación asistida con donante. El donante puede ser un hombre que dona semen o una mujer que dona óvulos. Por lo tanto, dentro de esa donación hay otros tipos de inseminación, que son la inseminación de la mujer con semen de donante, es decir, no semen de su pareja, sino de un donante anónimo, eso sí, por ley. Puede ser la inseminación con óvulo de donante y semen de la pareja, o ya en un caso extremo, el semen y óvulo de donante. Cuando se llega a tener que tomar la decisión de que se requiere una donación del tipo que sea, en las parejas en general y en particular la persona a la que tiene que reemplazar biológicamente es muy inquietante, ¿no? Porque tú más o menos te sabes tus antecedentes familiares, sabes cómo eres, tienes una forma física, pero tú en principio el donante no sabes cómo es. Entonces yo hago hincapié en este sentido porque desde el punto de vista genético lo que sí recomiendo siempre es que cualquiera que sea el tipo de inseminación que se haga un estudio genético exhaustivo al donante. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues cuando una pareja tiene una mutación en un determinado gen y su pareja tiene una mutación que no tiene por qué ser la misma en el mismo gen, puede tener hijos con una afectación patológica hereditaria. Claro, cuando nos enfrentamos a donación, no conocemos esa foto del donante y por tanto mi recomendación siempre es que se haga un estudio genético exhaustivo a la donante o el donante, y además, y no podemos olvidarlo, a la persona que va a compartir sus genes con ese donante. Es decir, en el caso de que una mujer tenga que recurrir a óvulos de donante, pues lo que hay que hacer es estudiar a esa donante y a la pareja de esa mujer, es decir, al padre biológico. Para esto, en el caso de los donantes,
evidentemente no salimos a la calle a buscar un donante. Para esto hay unos sitios que se llaman bancos de gametos, es decir, están establecidos, tienen que cumplir una serie de leyes muy rigurosas, y en un banco de gametos es el lugar donde se almacenan las muestras o de semen o de óvulos e incluso últimamente embriones, se mantienen congeladas para su uso posterior en técnicas de reproducción asistida de las que os he hablado. Evidentemente, las personas que actúan como donantes, según la ley española, que es la ley 14 de 2006 de 26 de mayo, es la última que ha salido, que un poco evalúa y mejora las anteriores, pues ahí está recogido cómo tiene que ser un banco de gametos. Tiene que ofrecer, por supuesto, seguridad a los usuarios y, por supuesto, tienen que cumplir una serie de medidas estrictas en cuanto a confidencialidad y, por supuesto, anonimato de los donantes. ¿Hay que fiarse de esos gametos donados? Por supuesto. O sea, en estos bancos de gametos lo que se hace es previamente aceptar a una persona que va a ser donante, se les hacen un montón de pruebas que están por ley exigidas en todos los bancos de gametos. Os voy a nombrar unas cuantas, hay muchos más requisitos, pero bueno, os voy a nombrar de momento las que son más habituales. Tienen que evaluarse previamente respecto a su capacidad reproductiva, evidentemente. En el caso de los hombres, pues que tengan un espermiograma normal o más que normal, tirando a bueno o muy bueno. En el caso de las mujeres, en general, lo que se hace es valorar si han tenido hijos previos, porque claro, la donación de óvulos es simplemente la extracción de óvulos de esa persona y conservados in vitro. Por otra parte, siempre se analiza si esas personas tienen antecedentes familiares de enfermedades hereditarias. Por supuesto, se les hace un estudio de enfermedades de transmisión sexual y bueno, una serie de enfermedades que pudieran tener esas células. Por otro lado, también es muy importante el estado emocional y psicológico de esas personas, es decir, tienen que ser estables. Y una de las características que también se apunta, se anota y que se tiene muy en cuenta a la hora de las donaciones es el fenotipo, es decir, cómo es esa persona. Porque, por supuesto, eso y su RH, para que no haya luego antagonismos en el embarazo. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque casi todo el mundo que quiere un donante parecido a la persona a la que biológicamente suplanta. Es decir, si es un donante de espermatozoides, se pide que se parezca al padre futuro, al padre legal, digamos. Y si es una donante de óvulos, pues que se parezca lo más posible a la madre. ¿Por qué es esto? Bueno, pues por la gana que tenemos siempre de que genéticamente no seamos tan distantes como para que se note demasiado. En realidad es una forma de proteger esa donación o esa forma de reproducción. Bueno, pues eso es una de las características que también se tienen en cuenta. Por supuesto, también la edad, es decir, hay una edad máxima, mínima, por supuesto, es de 18 años y máxima para ser donante. En general, estamos hablando de entre 18 y 35 años. ¿Qué garantiza esto? Bueno, pues que sean personas jóvenes que tienen los gametos en perfecto, digamos, edad biológica. Y todo esto os lo cuento para que, bueno, que veáis que en condiciones muy extremas, como es el caso que estoy planteando, bueno, pues hay una solución que pasa por acceder a donación de óvulos y o espermatozoides, que en algunos casos es las dos a la vez. Bueno, pues esto es un poco lo que os quería contar hoy. Quiero redundar en que, evidentemente, cualquier persona que opte a óvulo o espermatozoide de donante, yo recomiendo encarecidamente que se haga un estudio genético exhaustivo en las dos partes, es decir, los dos componentes que luego van a dar lugar a un embrión y un embarazo a término. Y bueno, es la forma de minimizar, no digo por supuesto de eliminar, de minimizar cualquier posible error genético que se ha transmitido a través de estas dos personas. Así que de momento nada más, ha sido un poquito fuerte, bueno, más que fuerte quiero decir, ha sido un poquito densa esta charla. La reproducción asistida es un mundo muy complicado, muy complejo, pero yo con esto quiero aportar que sepáis que también en esos casos
el asesor genético tiene mucho que decir para esas parejas que lo quieran hacer bien. Así que nada, hasta la próxima. Un saludo a todos y a todas.